Yucatán precolombino. El nombre del estado, Yucatán, se deriva de diferentes leyendas. Algunas de ellas cuentan que un conquistador preguntó sobre el nombre de la región y un indígena contestó, Manatic Catán, que en maya quiere decir, no entiendo lo que hablas. Los españoles interpretaron esto como Yucatán. Otra leyenda dice que el nombre de Yucatán proviene de lo que decían los mayas al oír hablar a los españoles, pues Yucatán es como decir, oye cómo hablan. Pueblo. Antes de la llegada de españoles a la península de Yucatán, el nombre de esta región era Mayabo y fue una región muy importante para la civilización maya. Con relación a los mayas peninsulares, algunos historiadores afirman que los primeros de entre ellos bajaron del Petén para instalarse en la región suroriental de la península, en la zona de Bacalar, Quintana Roo, y que lo hicieron hacia el año 250. Ciudades importantes. Fueron los chanes, pueblo o tribu maya que antecedió a los itzáes, quienes más tarde, hacia el año 525, comenzaron a moverse hacia el oriente de la península, fundando Chichén Itzá, Izamal, Motul, Ekbalam, Ichcansihó, hoy la ciudad de Mérida, y Champotón, convirtiendo a Chichén Itzá y a Mayapán en sus ciudades más importantes. Aportaciones hasta nuestra era. El número 0. Los mayas eran grandes matemáticos. Se dice incluso que esta civilización inventó el número 0, mucho antes que los europeos. No obstante, también se dice que el uso de este número data de siglos atrás con los olmecas. Ellos usaban símbolos para representar los números, incluso algunos eran de animales, por lo que su sistema matemático era un tanto complejo, en comparación con la lógica occidental. Astronomía. Una de las aportaciones culturales de los mayas con más trascendencia es la astronomía. Sus calendarios, basados en el Sol y la Luna, dieron pie, además, para analizar los movimientos de los planetas, además de que es increíble el nivel de exactitud con respecto al movimiento lunar. Astrología. A partir de la creación de los calendarios maya, no solo se nutre la astronomía, sino que también se explora todo un universo astrológico que hoy por hoy sigue teniendo peso para los amantes de la astrología. Uno de estos aportes es el kin maya, que es una combinación de un sello solar y un tono galáctico, que está sustentada en el sol kin de los mayas. El kin es una especie de arquetipo que revela rasgos de las personas, similar al caso de lo que conocemos como los signos zodiacales. Gastronomía. La cultura maya basaba su alimentación principalmente en los productos que ellos mismos cosechaban de la madre naturaleza. Se conoce que los principales ingredientes en la alimentación de los mayas era el maíz, los granos, la calabaza, los zapallos, el aguacate y los pimientos. Todo esto lo complementaban con los animales que cazaban: monos, peces, pájaros, venados, hormigas, caracoles, entre otros. Educación. En la educación de los mayas, creían importante que cada hombre estuviera preparado para la guerra. Además, las artes, el conocimiento de la naturaleza, la astronomía y ciencia estaban dentro de todo el conocimiento impartido, pero la base donde todo se fundamenta era en sus deidades. Tuvieron espacios concretos de educación, los cuales fueron palacios, templos, pirámides, plazas, campos y selvas. No existía igualdad en la educación maya. Las mujeres no tenían muchas oportunidades de ir a una escuela a aprender lo mismo que los varones. Ellas tenían que dedicarse solo al hogar y tampoco los hijos de campesinos tenían las mismas oportunidades educativas que los niños y jóvenes de la realeza. Economía. La economía de la cultura maya se basaba en la agricultura,
la producción artesanal y el comercio. La agricultura incluía la producción de maíz, frijoles y chiles, mientras que la producción artesanal incluía la fabricación de tejidos, cerámica, metales y joyas. Además, los mayas mantenían un sistema de comercio activo a nivel local y regional, que incluía el intercambio de bienes y productos. La moneda no existía en la economía maya. En su lugar se utilizaban objetos de cambio como conchas marinas, cacao, piedras preciosas, entre otros. También se utilizaba un sistema de trueque para facilitar el comercio. Cultura afrodescendiente en Yucatán. La presencia de afrodescendientes en la península de Yucatán se remonta a la época colonial, cuando esclavos provenientes del África Occidental fueron traídos para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y labores domésticas. Llegada de los primeros africanos. Los primeros africanos llegaron a Yucatán en el siglo XVI, principalmente a través de los puertos de Campeche y Sisal. Provenían de regiones como Nigeria, Benín y Ghana. Fueron traídos como mano de obra esclava para las crecientes plantaciones de caña de la colonia. Vida durante la colonia. Durante la época colonial, los afrodescendientes trabajaron en duros labores agrícolas y domésticas. Sufrieron la discriminación y el trato inhumano propio del sistema esclavista. Pese a ello, lograron preservar parte de sus tradiciones, música y lenguas africanas. El tinglado y las carolinas. Luego de la abolición de la esclavitud en 1829, algunas comunidades afromexicanas se agruparon en barrios de Mérida, como el Tinglado y las Carolinas. Allí mantuvieron vivas sus costumbres. Hoy son puntos turísticos que exhiben su cultura. Comunidades afromexicanas actuales. En el Yucatán contemporáneo sobreviven pequeñas comunidades afromexicanas como el Cedralito, en Motul. Han mantenido tradiciones culinarias, de danza y música africana, a pesar de la integración con los pueblos mayas de la región. Aportes a la cultura yucateca. Los afrodescendientes han enriquecido la música, gastronomía y danzas tradicionales de Yucatán, influyendo en el desarrollo de ritmos como la jarana yucateca. Su legado se entremezcla con las raíces mayas previas. Tasa de natalidad y mortalidad de niños y niñas en Yucatán. La tasa de natalidad es de 18.10% por cada 1,000 niños. La tasa de mortalidad es de 13.37 por cada 1,000 niños. ¿Qué hay más? ¿Niños o niñas? En Yucatán hay 19.060 niñas y 19.724 niños. En total, existen en Yucatán 38.784 niños, por lo que podemos concluir que en Yucatán hay más niños. Etnias y o grupos indígenas. En Yucatán, la etnia y o grupo indígena que más predomina es el maya, siguiéndole el grupo indígena chol y los setal. Economía. Sector de actividad que más aporta al PIB estatal es el comercio. Actividades primarias. Las actividades primarias son la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, representando el 3.8%. Actividades secundarias. Las actividades secundarias corresponden a los sectores dedicados a la industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad. Representan el 28.9%. Actividades terciarias. Las actividades terciarias incluyen al comercio, transporte y servicios. Incluyen también los relacionados con la recreación y con la parte gubernamental. Representan el 67.3%. Religión. 80 de cada 100 habitantes en Yucatán son católicos, por lo que ocupa el lugar 23 a nivel nacional. El 11% son protestantes o evangélicos, el 3%
profesa alguna otra religión y el 5% de la población no profesa ninguna religión. Educación. Escolaridad. De cada 100 personas de 15 años y más, 5 no tienen ningún grado de escolaridad, 50 tienen la educación básica terminada y el 23 finalizaron la educación media superior. El 22 concluyeron la educación superior. Analfabetismo. En Yucatán, 6 de cada 100 personas no saben leer ni escribir. Gastronomía. La gastronomía yucateca tradicional se basa no solo en las técnicas ancestrales de preparación de los mayas, como puede ser la utilización de los hornos de tierra o pip, sino en el arraigo y respeto que los yucatecos tienen hacia sus tradiciones. Por ejemplo, entre sus costumbres se encuentra el haber asignado un platillo para cada día de la semana. Lunes, frijol con puerco. Martes, chilmole negro. Miércoles, potaje de lentejas. Jueves, tisik de venado. Viernes, pokchuk. Sábado, chocolomo. Y domingo, cochinita pibil. Construcciones más importantes. Catedral de San Ildefonso. La Catedral de Yucatán está dedicada a San Ildefonso. Es la sede de la Arquidiócesis de Yucatán y la primera catedral levantada en la América continental, tierra firme, y también la más antigua de México. Monumento a la Patria. Comenzó a construirse en 1945 y tardó 11 años en finalizarse. Su arquitectura es de un estilo neomaya y fue diseñado por el escultor colombiano Rómulo Rosso. Su estructura está construida cronológicamente, en donde podemos observar la historia de nuestro país, desde la época prehispánica hasta el México moderno, haciendo que este monumento sea único en el país. Como dato extra, este monumento ha servido de inspiración para artistas yucatecos, llevando con orgullo parte de la cultura yucateca a plataformas digitales, dando así visibilidad, amor y respeto a la historia de Yucatán. Lugares más turísticos. Chichén Itzá. Chichén Itzá significa la ciudad al borde del pozo de los Itzáes. La legendaria ciudad maya de Chichén Itzá, Patrimonio de la Humanidad, declarada por la UNESCO desde 1988 y Maravilla del Mundo desde 2007, sobresalió como centro cultural y político de la vieja civilización maya y fue uno de los asentamientos más extensos del centro norte de la península de Yucatán. En su época de mayor esplendor, fue la ciudad más poderosa de la península de Yucatán. Cenotes Itkil. El cenote Itkil es uno de los cenotes en Yucatán más famosos. Esto se debe a su cercanía con Chichén Itzá y sus hermosos lugares que permiten tomar fotos impresionantes. Este cenote es semiabierto y es tan bonito que te quitará el aliento. Datos extra. Las sillas confidentes en Mérida. Una de las leyendas más difundidas en Yucatán cuenta que nacieron gracias a los celos de un padre, cuya hija estaba siendo cortejada por un joven del pueblo. El papá permitió que el muchacho se reuniera con su hija, pero les puso la condición de que esos encuentros solamente se llevaran a cabo en la banca de un parque. Ellos aceptaron y así lo hicieron. Sin embargo, el padre se dio cuenta rápidamente que en las bancas del parque era posible tener mucha cercanía física, por lo que se le ocurrió mandar hacer una silla estilo tú y yo, con el fin de que pudieran seguir platicando en un lugar público, de cerca, mirándose a los ojos y lo más importante, sin tocarse. En Mérida,
Las primeras sillas confidentes se instalaron en 1915, tras una remodelación de la Plaza Grande, en pleno centro de la ciudad. Cucho, como miembro de la pandilla de Don Gato, Cucho fue uno de los personajes más queridos por su acento yucateco. La serie Don Gato y su pandilla fue estrenada en nuestro país en 1966 y por décadas siguió transmitiéndose en horario infantil en televisión abierta. Entre los felinos, el más mexicano sin duda fue Cucho, mano derecha de Don Gato, de pelaje rosado y ojos grandes.